Profes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Un nuevo encuentro en el canal Los Profes del Fútbol, un espacio dedicado pura y exclusivamente para la preparación física y todo lo concerniente al área nuestra. Hoy, bueno, que ya hacía tiempo veníamos hablando por temas de horario, no pudimos, pero bueno, nos encontramos con Mariano Elizanti, un profe que particularmente yo ya lo conozco hace varios años, un profe, lo considero un amigo aparte, me ha dado muchas charlas, he tomado muchas cosas también de vos, Mariano, nada, las puertas abiertas siempre en los clubes que has estado para tener la posibilidad de ir, observar, preguntarte, consultarte. Así que bueno, Mariano, primero agradecerte por este tiempo y darte la bienvenida. Bueno, Pablito, muchas gracias. Bueno, para mí siempre es bueno poder compartir un poco las experiencias y bueno, y un poco el conocimiento que uno fue adquiriendo durante todo este tiempo. Nos conocemos hace ya un tiempo largo Un par de años. y, sí, y bueno, no se había dado anteriormente, bueno, ahora sí, y hoy acá estamos, dale. Bueno, un poco, Mariano, el ADN de este espacio es más allá de la parte teórica, principalmente es lo que acabas de decir, ¿no? De compartir las experiencias de cada uno en las distintas ligas, en los distintos equipos, las distintas categorías, que es donde creo también donde más se aprende. Eh, y bueno, un poco el tema que nos compete es ¿cómo has cambiado vos, si es que tuviste algunos cambios o adaptaciones en la metodología de entrenamiento con los distintos entrenadores que has trabajado, en las distintas ligas también que has podido desarrollarte? Entonces, por ahí la propuesta es cómo trabajabas hace 5, 10, 15 años atrás, qué cosas cambiaste, qué cosas las sostenés, que no las cambiarías. Cómo también te adaptás por ahí con los distintos cuerpos técnicos o con los distintos entrenadores, obviamente entendiendo también la metodología de entrenamiento del entrenador, la filosofía de juego y demás. Sí, bueno, primero te tengo que contar un poco el inicio mío, porque yo soy más de la vieja escuela que ahora, viste que por ahí los cuerpos técnicos como que se desarman, se arman nuevos, se arman por acá, se arman por allá. Y yo, desde que empecé a trabajar en el 94, en el fútbol profesional, arranqué con Leo Madelón, que es un amigo para mí, y estuve hasta el 2022 prácticamente con él. O Sí, sea sí, que trabajé toda mi carrera con él, claro. como era antes, ¿te acordás cómo era antes? Claro. ¿Entendés? Y solamente en el 95 tuve un pasito ahí como profe ayudante, ¿no? Del ruso Zielinski, pero estaba en el porvenir, estaba el ruso en ese momento en Nacional B, yo ayudando al profe Marcelo Fernández, que también es una persona de la gente grande y referente. Totalmente. Y, y bueno, entonces siempre laburé con Leo. Y para mí, estar con otro entrenador era como un desafío, ¿me entendés? En un momento a mí me empezó a picar eso de decir, bueno, me quiero desafiar con otro entrenador a ver qué pasa, a ver qué es, porque el rol que tenía yo con Leo era el de armar todo, desde la planificación de la pretemporada hasta todo lo que era el partido a partido, porque obviamente íbamos partido a partido, porque no se sabía. Hoy por ahí está un poquito más Está organizado y más organizado, totalmente. te tiran 4 fechas, ponele. Claro, Entonces vos claro. tenés que saber cuándo juegan 4 fechas. Pero antes era, este día jugamos el sábado, este día jugamos el miércoles, este día jugamos el viernes, entonces íbamos semana a semana pero todo lo manejaba yo. Desde lo que era el microciclo y la sesión, todo lo manejaba yo y Leo me daba toda la libertad del mundo como para yo hacer. Él confiaba mucho en mí. O sea, eran esos entrenadores que confiaban mucho en el profe, como era antes. Y bueno, hoy obviamente que el entrenador también avanzó mucho y hoy, bueno, el entrenador tiene sus herramientas, ¿me entendés? O hay entrenadores que tienen otras herramientas, pero hace un tiempo para atrás, los entrenadores por ahí tenían mucha confianza en el preparador físico, que era el que le armaba todos los trabajos físicos y los trabajos físico-técnicos.
y lo viví con Néstor Bonillo también, un profe que, bueno, que encima Néstor también jugó al fútbol, yo aprendí mucho de Néstor, de estas tareas, y yo las fui como volcando también con Leo. Y estuvimos más de 20 años, bueno, hasta que, bueno, dio el momento que le dije, mira, Leo, acá no voy a ir yo, viste, como que me abrí, pero todo siempre en buenos términos, y me salió la posibilidad de trabajar con otro entrenador, que lo digo, no tengo ningún problema, que es Darío Kudelka, una persona que es profe, que viene del área de la docencia, y bueno, yo quise como descargarme o descargar toda la batería de conocimiento con él, pero bueno, ahí medio como que me choqué con otra realidad. Como diciendo, bueno, yo armo todo. No, no, acá yo no armo todo. Acá yo tengo que armar una parte de la tarea o de la planificación y la gran parte de la planificación la maneja el técnico. Obviamente con sus ayudantes, pero la maneja el técnico. Entonces, bueno, ahí como que el rol mío, que antes era como un rol de profe asistente también, Ujú. porque a mí me gustaba ese rol, me pasó a ser como más un rol de preparador físico. Bien, Ahí. Pero bueno, todo me enriqueció porque aprendí otras cosas de tareas de campo que tranquilamente las puede hacer un preparador físico. Y bueno, nada, lo que el contraste más grande fue ese, que pasé de manejar toda la planificación a tener una participación solamente en lo que tiene que ver con la parte condicional. bien, bien. Mariano, y en ese cambio, ¿no? Tan brusco que quizás en el momento, hasta que, bueno, llega un momento que uno por ahí se adapta, entiende los momentos, entiende las situaciones, entiende los roles y las funciones. Em, pero, por ejemplo, las tareas en campo, hoy en día, las tareas en campo de la parte condicional, ¿cómo las manejan con el cuerpo técnico? Las tareas en campo de la parte condicional las hacemos únicamente, digamos, lo que tiene que ver con los intermitentes o con los intervalados, con los trabajos físicos, las hicimos solamente en la pretemporada. En el periodo competitivo no hicimos hasta ni un regenerativo. Salvo alguna excepción, el regenerativo es un regenerativo, digamos, táctico 10 contra cero. Y lo maneja el técnico. Yo lo que le hago es controlarle el tiempo y obviamente miro, como para. Y después lo miro con el GPS, donde veo que también la carga no tuvo prácticamente nada, pero lo que más a mí me gustó de esto fue la devolución de los jugadores, porque imagínate el jugador, -2, perdón, el +2, que sería el primer día, poner, en una semana normal. Sí, Regeneramos los que jugamos, compensamos los que no jugamos. Siempre hacemos eso. Después lo hablamos cuando hablemos de la sesión, pero vale, ese +2, la tarea de campo de los que jugaron es un regenerativo 10 versus 0, 9, si hay alguno que no lo puede hacer, lo sacamos y hace un 9 versus 0, ¿eh? O un 8 versus 0, pero la idea es mover la pelota en una figura de un sistema dentro de una cuadrícula y el, el objetivo es control, pase de la pelota, movimiento, subo, bajo, me voy soltando. Y los jugadores sienten eso, porque me lo dijeron después. Al principio, viste que uno, profe, hoy no me puedo mover. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este regenerativo. Y al término del regenerativo, viene, ¿sabes? Como que se sentían mejor. Y eso a mí me gustó, y lo considero por ahí una herramienta más como para decir, bueno, en vez de hacer, si quiero hacerlo el regenerativo sin impacto en bicicleta o el regenerativo tradicional, lo puedo hacer también así de esta manera, que hasta lo podemos hacer nosotros también, claro, porque la verdad lo podemos manejar tranquilamente nosotros. Y el jugador, la devolución del jugador es la que más me interesaba a mí, la que se soltó, que se sintió suelto de las piernas, que por ahí el trote regenerativo de toda la cancha por ahí te hace peor, ¿me claro. entendés? Bueno, esto era como si fuese una rueda de pase, pero en sistema, ¿me entendés? Con Sí, un sí. sistema parado, con un sistema, en un espacio también reducido. Y desde eso, como otra cosa más, a mí
me sirvieron como para ir agarrando y adquiriendo un poquito más de herramienta para para lo mío también, porque a pesar de que no es una tarea condicional, es una tarea que tiene que ver con la regeneración y tiene la pelota. Y si Totalmente. a mí me gusta la pelota, por eso te lo digo, porque normalmente ese día, ponele, eh, en otros equipos hacíamos dos bloques o tres bloques de 8 minutos de trote, ¿me entendés? O bicicleta si queremos sacarle el impacto. Y con esto yo considero que ganamos un tiempo. Lo ganamos porque más que nada por lo que me decían a mí los futbolistas, ¿no? Pero bueno, un poco desde eso hasta otras cuestiones que tienen que ver Igual, Mariano, con perdóname, tareas. perdona, no es un dato menor eh, cómo lo recibe y lo que percibe el jugador. Estamos hablando de jugadores profesionales, no es un dato menor. Entonces, No. por ahí, como vos mencionabas, en otros momentos o en otros procesos se hacía tres bloques de 6 o de 8 minutos. Eh, Quizás desde la parte condicional, analítica, se llegaba al objetivo de la regeneración, quizás, pero también el jugador por ahí lo hacía o fastidioso, ya te bajaba el ritmo. Hoy quizás haces esa circulación 10 contra cero o 8 contra cero. Le pones la pelota, que siempre la pelota es motivante para el jugador en situaciones que se puedan meter. Ujú. Te aseguras cierto volumen, te aseguras cierta intensidad y te aseguras también quizás hasta algún patrón de juego, algún fundamento de control, pase, técnica individual. Bueno, es como que te cierra todo. Bueno, claro, eso, el objetivo era ese, porque vos, por ejemplo, movés la pelota con una media luna de defensores y buscás un volante. Y si la rebota, buscás un lateral que subió. ¿Por qué los hacemos? Porque aparte, otra cosa importante de esto no es que hacen el movimiento, es la animación que vos le das de afuera, ¿me entendés? Totalmente, Porque claro. es muy importante la animación que Total. vos le das de afuera para que el trabajo salga bien. Y te digo que hemos hecho en ese -2 entre 2000 y 2500 metros tranquilamente. Y de Bien, regeneración, ¿eh? Con la pelota. Y eso está bueno porque nosotros ganábamos un día. Pero los trabajos, digamos, que son bien condicionales con este entrenador, solamente los hicimos en la pretemporada. Después en el campeonato, él siempre, viste, yo a veces le digo, oxigenemos, vamos a hacerlo correr, qué sé yo. No, pero ¿te parece? Y siempre le doy la derecha, y sí, porque el técnico es él, ¿me claro, entendés? total, totalmente. Entonces, y bueno, igualmente, viste lo que yo te decía antes de lo que es la adaptación, bueno, un poco acá, este regenerativo es un poco adaptación también. Pero bueno, la parte condicional la manejamos nosotros en lo que es el gimnasio o alguna transferencia, alguna transición del gimnasio al campo para no salir de lo que es el gimnasio al campo a la tarea uno por L del campo. Yo hago una transición que ahí sí pongo, depende del trabajo que hice en el gimnasio, lo puedo transferir yo ahí, pero como si una transición corta, como para que ya esté, como si fuese una activación final, como para empezar la tarea de campo, ¿me La entendés? preparación, la puesta a punto para lo principal. Eh, Bien, Después las tareas son todas en campo, todas en campo. bien. Y ahí, sí. Marian, a ver, en esto de la adaptabilidad, ¿no? Que en todas las tareas sea, bueno, regeneración, el tema de los trabajos de fuerza, que a veces por ahí uno ingresa con un cuerpo técnico ya con un proceso iniciado o en un proceso nuevo, con una forma de trabajar nueva, sobre todo las tareas de fuerza quizás. Eh, y con otro cuerpo técnico trabajaban de otra manera. Bueno, la adaptabilidad que uno obviamente después la tiene que ir llevando paulatina, progresiva. Entiendo que el jugador y si se le fundamenta también el porqué, entiendo que el jugador siempre se va a adaptar a todas las situaciones. Si querés por ahí un poco, en este ida y vuelta, te propongo por ahí poner como dos o tres grandes momentos de una semana o de una sesión dentro de una planificación. Eh, Cómo estructuran y cómo estructurás vos, por ejemplo, un día de fuerza o un día de tensión, si se quiere, un día de velocidad y un día de resistencia. En esos tres grandes momentos eh, cómo sería la sesión, cómo estaría desde las variables volúmenes, intensidades.
¿Qué aspecto o qué parte tocas vos en el caso de que haya que compensar o no? O salís, como dijiste, salís, no sé, supongamos, no sé, el miércoles del gimnasio, haces como esa tarea de transición para la primera tarea, algunos ronditos de presión. Mirá, y un poco seguimos un poco con el contraste, ¿no? De las dos, de las dos experiencias que viví yo. Eh, Cuando yo le digo a Leo, vamos a cambiar y vamos a buscar trabajar en base un poco a la precisión táctica con esta dinámica del microciclo de hacer tensión, duración y velocidad. Mm, Eh, el día que hacíamos gimnasio, obviamente el día de tensión, transferíamos, yo armaba diferentes, lo armaba todo yo, ¿no? Armaba diferentes estaciones que podían ser, ponele, si éramos 24 jugadores, cuatro estaciones de 6 y una hacía un trabajo que era físico-técnico, ponele exclusivamente físico-técnico, de arrancar y tirar pared de velocidad y frenar y arrancar y frenar y arrancar y frenar. Otra eran de jugar un juego de presión, otra eran de un 3 contra 3 con arquito, otra, bueno, esa, y ahí terminaba la sesión, ¿entendés? Lo que pasa es que hacíamos, por ejemplo, un volumen de 2 vueltas a eso y ahí terminaba. El día de duración era la entrada en calor y hacer ritmo futbolístico de campo completo, que ya es de por sí es una carga importante la de ritmo. Y el día de velocidad buscábamos sacarle la competencia y meterle ejercicio que tenga que ver con, digamos, coordinaciones de juego o patrones de movimiento, o sea, de velocidad de ejecutar una medialuna de defensiva rápida con 2 toques y progresar, ¿me entendés? Por ahí no de velocidad de correr lo más rápido de un punto al otro, pero sino de poder coordinarlo claro, contra nada, claro. contra siluetas o contra nada, contra silueta, ponele, y poder hacer un movimiento coordinativo lo más limpio posible, ¿me Que no, entendés? Hasta no que es después le fácil, vas agarrando la mano, no es fácil. que no es fácil, que no es fácil. Pero nosotros hemos logrado y en ese momento, ponele, decíamos 6 movimientos y ya lo sabían de memoria los movimientos. Entonces como que ahí tratábamos de buscarle que una vez que lo tenían ya como aprendido, buscarle la vuelta de que puedan resolverlo ahí sí, en el menor tiempo para finalizar. Acá nosotros buscamos lo mismo, porque en realidad yo la fuerza no la cambié, la sigo metiendo en el -4. Vamos a volar una semana normal, ¿no? En el -4 yo hago fuerza, como hacía con Leo, como hago ahora. Pero la transferencia que hacemos nosotros hoy es una parte, digamos, que puede ser una tarea uno, que puede ser jugada o puede ser por ahí más analítica, ponele, pero siempre terminamos con un juego competitivo o un juego que tenga que ver con una situación situacional, porque vamos a jugar contra tal rival, no sé, defiende así, bueno, vamos a atacar esta defensa y te hace hacer un ataque contra defensa de 8 contra 6 que te manda un montón de carga mecánica, pues Claro, lo vemos en el GPS, lo claro. vemos en el GPS, Claro, después lo constatás con ¿entendés? eso. Después lo contratás con eso. Y ahí como que buscas un objetivo táctico, romper una defensa en 4-2, ponele. Pero siempre, o sea, en el día de duración terminamos, o sea, la tarea uno es hacer un juego que puede ser situacional o un juego posicional y después terminamos siempre con un competitivo. Que yo ahí donde yo le digo, bueno, el día este hay que hacerlo en espacio más grande, ponerle, hacer un 3/4, pero tiene una situación siempre planteada contra el rival que vamos a jugar. Y en el día de velocidad hacemos la coordinación, porque a veces la hacemos o a veces no, pero también terminamos con un juego competitivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Con Leo por ahí era como que le hacíamos más marcada la dinámica, entonces quedaba la ondulación, como dice la literatura, ¿no? Acá no, acá siempre terminamos con competencia. Al palo. En espacio grande, en espacio medio o en espacio chico, terminamos con 20 minutos,
que 20 minutos, o sea, como lo tengo que hacer seña de Sí, afuera, claro. 21, 22, 23. Y bueno, y siempre terminamos con esa competencia. Y te estoy hablando en el día de velocidad que sería el -2. Mm, Vuelvo a lo anterior. Los jugadores se acostumbraron a hacer eso y se adaptaron. se adapta. Se adaptaron y el juego, porque Darío, él como que lo llama, el entrenamiento de su metodología es con juegos. Y te lo hace, ya sea juego de genérico, que puede ser un juego genérico, donde haces un 10 versus 10 más 2 genérico, donde todo corren por todos lados, o un juego que tenga que ver, juego posicional, situacional o competitivo. Si vamos a hilar fino y decimos, bueno, por el situacional, vos seguime, porque vos me vas a entender. El -2. Vamos a hacer un juego situacional. Dale, metele el juego situacional. ¿Qué va a hacer? Y hacemos un funcionamiento ofensivo. Listo. Estás en el -2. Y por ahí lo tenés que diluir al juego, ¿me entendés? Porque estamos en el -2. Claro. Atacamos, hacemos un ataque, bueno, paramos. Hacemos un ataque por el otro lado, paramos. Yo La vas, trato de explicarle, la pero vas muñequeando por ahí. la va muñequeando. Pero acá se va fútbol, ¿me entendés? Entonces queda, en vez de hacer la tensión, la duración y la velocidad, nos quedan casi siempre cargas mixtas, ¿me entendés? Claro, claro. Cuando miramos el GPS, obviamente por ahí el volumen del -3 es más grande que el del -4, porque nosotros el -4, el día que hacemos no nos pasamos de 4.500 metros, pero tiene una carga también de competencia en el final, que puede ser un 10 contra 10 media cancha, y ya te queda una carga mixta. Claro. Y en el de duración y en el de velocidad, lo mismo, nos quedan como cargas mixtas. Ese es el, digamos, entre comillas, el peligro. Pero a lo que voy es que rindieron los jugadores. La verdad, los jugadores rindieron como la puta madre. Llegamos a dos finales, boludo. Claro, claro, claro. No, no, yo me tengo que sacar el sombrero con los. Y aparte, no sé cómo entré, y se tiran de cabeza y se meten. A veces me da miedo a mí. Bueno, Porque la pasa que verdad que. por ahí, Mariano, eso de la propuesta, de con todas las tareas, terminar con algo competitivo, genera eso, que está buenísimo. Por ahí hay momentos de que te tenés que meter en el medio para que terminen, pero mientras vos contabas esto, se me venía a la cabeza la parte competitiva, que al fin y al cabo es eso, es competir porque yo te quiero ganar a vos y vos me vas a querer ganar a mí. Terminar quizás todos los días o gran parte de los días con alguna tarea competitiva y competitiva en serio, nada, está bueno. Y también te tomo lo de esa carga mixta que se te van juntando los tres grandes días en un poco de todo. Bueno, son Sí, como micro partidos dentro de la semana, micro competencias dentro de la semana. sí. Eso, la verdad, yo se lo conté a Néstor, porque Néstor le conté un poco de esta metodología. Y bueno, también, o sea, él estaba de acuerdo conmigo con esto de que el jugador se adapta a entrenar fuerte, ¿me Fuerte. entendés? Porque Sí, yo te digo, porque Darío es un tipo que entrena mucho volumen, hay que frenarlo, lo tenés que frenar, lo tenés que frenar. Ahora sí, si yo después le digo por ahí, en el último día, en el -1, mira Darío, los jugadores están un poco cansados, metimos mucho de ayer, ese día te lo plancha. ¿Entendés? ok, Hacés la pelota detenida y no haces solamente, hacemos algún compensatorio con los que van al banco. Y lo que no convocado, lo que van al banco, hacemos un reducido, un competitivo, él lo llama arco enfrentado, un reducido, ¿me entendés? mm, Pero a él le gusta la competencia, porque la competencia le dio claro, resultado la competencia. Y yo siempre que me consultaba, le digo, mira, te digo la verdad, vamos a seguir haciéndolo. Aunque sea, variémosle la dimensión, ¿no? Hagamos en el -3, hagamos un 3/4 y en el -2 hagamos media cancha y achicamos un cachito a los costados como para que no sea tan ancha, pero que compitan, que haya te hace... duelo. ah, Bueno, en el GPS te da carga mixta. ¿Por qué te da carga mixta? Porque claro, ¿dónde quedamos nosotros en el debe? En el high speed running quedamos en el debe. O sea, en la carga, digamos, de velocidad, donde nosotros tenemos que buscar ese high speed running, porque el trabajo, ponele, vos lo hacer una coordinación ofensiva y un regreso a 3/4, te lo va a marcar. Si vos le metés algún o trabajo que tenga que ver con transiciones, bueno,
Ni hablar si haces un intermitente, porque el día que hemos hecho un intermitente, por ejemplo, hemos tenido semanas que fueron largas por fecha FIFA y por todo eso, entonces ahí hemos hecho intermitente con todos. Y ahí el hype running lo tenemos bien. Pero si la semana es normal y como yo te estoy dando la metodología, nosotros doblamos el volumen, o sea, de los 10 kilómetros promedio que corremos, que se corren en la Argentina, hacemos 20, como normalmente me decía, ahí está, eso me acordé, mirá, cuando estaba en Belgrano, estaba Gustavo Metral. Gustavo, un fenómeno. La verdad, el pibe conmigo se portó recontra bien y me guiaba bien con la carga, ¿me entendés? Él me citaba y me decía, mira, Mariano, ajusta acá, acá y acá. Lo demás, déjalo así como está. Y me dijo un día, agregale 1000 metros más de alta intensidad. Metelo si querés el día que hacen fútbol. Cuando termina, son 6 minutos, Mariano, son 6 minutos de un intermitente. Pero había que hacer después de la práctica de fútbol, agarrar a los jugadores y decir, bueno, nos queda hacer esto. No era fácil, pero me faltaban esos 1000 metros, ponele, que nosotros acá, en esta metodología, por ahí me quedo también corto con eso porque no lo estamos metiendo dentro de lo que sería el día de velocidad, donde buscaríamos nosotros ese tipo de dinámica. ¿Entendés? Y al terminar siempre en el competitivo, donde nosotros nos pasamos y nos vamos a un 120% es en la aceleración y desaceleraciones de alta Claro. intensidad, ¿me entendés? Bueno, Por eso te digo que son todas cargas mixtas, quedan como cargas mixtas. ¿Hay ondulación? Sí, hay ondulación. Pero el tema a veces es peligroso porque hubo una semana que Jero, que es el profe que está conmigo ahí institucional, que él está él me hace el laburo del GPS, me dice, estamos muy lineal con la carga, me dice Mariano, estamos muy lineal, fíjate cómo venimos, no estamos haciendo, no la claro. estamos ondulando, En algún momento hay que ¿entendés? bajar. Había fecha FIFA, creo, había fecha FIFA, entonces, en ese momento, bueno, esos son tips que por ahí tenemos que corregir, porque dentro de todo, viste, uno trata de buscarle la dinámica para ondularla, pero cuando después vemos los números, y bueno, no quedó como queríamos nosotros. Pero bueno, ahí es donde yo vi la gran diferencia de lo que sería la metodología que yo trabajé casi siempre con esta, ¿me entendés? Bien, Que después, por ejemplo, te digo otro ejemplo. eh, Olan, por ejemplo, que la verdad, otro entrenador que labura fuerte. Y un profe que estaba conmigo, medio como que le dijeron, mirá, lo que es la carga ya nos pasamos de aceleraciones y desaceleraciones. Claro, bueno, el profe se lo dijo al entrenador, ¿me entendés? Y nosotros tenemos el deber de decirle, mirá que ya nos fuimos es una de el las doble, funciones que tenemos más tenemos. del doble, Total. por eso. Y si algún jugador se quejó, no se quejó nadie. Bueno, y le contestó, le dijo, ¿y en qué literatura dice que hay que hacer hasta acá? ¿Me entendés? Que hay que hacer hasta este volumen. ¿Quién dijo que hay que hacer hasta este volumen de aceleración y desaceleraciones? ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Hay alguien? Bueno, el tipo y a lo que voy es lo siguiente, si el jugador se adapta y lo hace, y bueno, hay que darle para adelante. Porque uno trata de cuidar, 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 cuidar. Y te digo más, nosotros tampoco no tuvimos gran caudal de jugadores lesionados, ¿eh? Porque si vos me decís, la verdad, se nos caen dos, no sé, un jugador por semana, te digo, mirá, la verdad, lo estamos matando los jugadores. Pero no es que tuvimos jugadores lesionados, casi siempre Huracán jugó con el mismo equipo. No Totalmente. es que tuvimos mucha variante de lesionados. Hasta como que por ahí esta metodología de especificidad, como eso sí dice la literatura, cuanto más específico por ahí hasta prevenir más la lesión, además de todo lo que podemos hacer nosotros desde ayudarlo desde el gimnasio, esta competencia que es la que yo te digo, nos sirvió para eso también. Totalmente. Comparto totalmente lo que dijiste, el tema, viste, de por qué a veces hasta acá. Lógicamente hay que tener un cierto cuidado y un cierto margen, eh, pero también cuando uno trabaja intenso, el margen se achica y te lo pongo del otro lado. Cuando uno trabaja por ahí con
bueno, en vez de 4 hagamos 3, en vez de 10 repeticiones hagamos 6 para cuidarte, es donde se te terminan cayendo los soldados. Y creo que hasta indirectamente o hasta inconscientemente, a veces uno, viste, cuando está siempre con, che, estás bien o estás cansado, estás cargado, inconscientemente eso en la cabeza al jugador, viste, le da vuelta y como que después lo manifiesta. Entonces, el trabajo entendiendo planificado, organizado como corresponde, de la especificidad, de por ahí en algún momento, el viernes, como vos, el -1, como vos muy bien dijiste, tenés que planchar la práctica y es pelota parada y listo, cero carga mecánica, poca carga cognitiva y ahí haces una ondulación para después la competencia, pero el trabajo bien regulado e intenso me parece que a la larga o a la corta te termina pagando. Em, Sí, sí, bueno, la verdad, por lo que yo te decía antes, yo no conocía cómo era la metodología de Darío, fue un desafío para mí. Él tiene un rol grande dentro de lo que es la planificación, pero bueno, el equipo, o sea, los entrenamientos son intensos. Y después, bueno, nosotros, por ejemplo, lo que es la fuerza, eso sí lo hago como lo hice siempre. Un día hacemos, o sea, fuerza de prevención para todos, fuerza potencia para todos. Ese día yo le digo que hay que transferirlo. Los trabajos de transferencia en el campo están buenos porque son trabajos que tienen digamos, hay duelo y tienen especificidad porque el defensor tiene que defender y el delantero tiene que hacer goles. Entonces, a eso está bien apuntado. Lo que sí nosotros hacíamos antes era darle toda una vuelta de rosca a todo eso y cerrar el entrenamiento ahí. Nosotros hacemos unos 20 minutos de transferencia de tensión, tensión, y después cerramos con un competitivo. ¿Entendés? Que para mí no está mal tampoco, porque la carga del competitivo, por más que sea un 10 versus 10, hay carga mecánica. bueno, eso te iba Hay a carga preguntar, mecánica. Mariano. Por ejemplo, en esos tres grandes momentos donde siempre hacen una tarea competitiva como cierre. Eh, A modo de ejemplo, ¿cuáles son las tareas, por ejemplo? 5 versus 5, 10 versus 10. la mayoría de las veces es 10 versus 10. La variante que le puede meter ahí, por ahí es, si el juego es, ponele, un juego de 10 versus 10 con presión del más cercano y que jueguen y que compitan, como si fuese un reducido, o si tiene alguna situación donde tenés que hacer un 2 contra uno por las bandas y finalizar, eh, o donde vos juega un sistema contra otro sistema, ¿me entendés? Que es el sistema del rival, donde hay situación. Pero igual a lo que voy es que si haya situación o no hay situación, la competencia está igual, ¿me entendés? Claro. Porque el- lo que quiere el entrenador es eso, es que haya competencia. O sea, por más que haya una situación de decir, bueno, vamos a atacar una línea de 5 y hay que jugarle 2 contra uno por la banda, el de 2 contra uno por la banda tiene que competir. Y después, bueno, adentro el juego interior se juega normal, pero siempre hay competencia. Lo- el- a lo que voy es que esta competencia a nosotros nos llevó a que el equipo sea eso, que sea un equipo que compita, ¿me entendés? Lo que puede pasar también es que por ahí, al decir, bueno, a veces te queda como si fuese el día de tensión, te queda de tensión y mixto, y el día de duración te queda mixto, y el día de velocidad te queda una carga también media mixta, te podés amesetar. Ese es el único problema que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? En el -2 yo ahí le digo, mira, vamos a hacer una tarea que no tenga oposición. Entonces, porque Darío es un entrenador de hacer, por ejemplo, en la sesión, vamos a hablar de la sesión, una entrada en calor condicional, una movilidad, una ruta, una activación que puede ser técnica normal y yo le pongo coordinaciones o vaya, pero le hago pasar la pelota, ¿viste? Que esa oleada la tengan, aunque sea, ¿me entendés? Para que calienten un poco el pie, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Pero no me meto en lo que hacía antes, ¿ya? Después,
el primer trabajo, ponele que sea un trabajo, estamos hablando del -2, un trabajo de funcionamiento, un funcionamiento contra silueta. Ahí ya le sacamos la oposición. Entonces ya ahí la diluimos un poco la carga. Y el otro grupo te agarra un situacional contra sparring. ¿Entendés? 15 minutos que se van a 18 tranquilamente. Después lo cambiamos porque lo hacen todo el funcionamiento ese. Y ya al meter ese cambio, ya el volumen se te empieza a disparar. Y después terminamos todo con el competitivo. O sea, a él le gusta hacer, a este entrenador le gusta hacer una tarea que, o sea, dos tareas o dos juegos donde después los cambiemos, ¿me entendés? Ujú. Lo que yo le digo siempre es que si vamos a hacer cambio, le digo, no hagamos que un juego no tenga oposición. Así queda como un juego más, digamos, que queda algo como más diluido Más que conceptual con por lo, ahí, que por no más sea que, tan alto en intensidad y eso. claro, que sea más conceptual, que sea más táctico. Entonces, ahí sí ya le bajamos un Claro, poquito la intensidad. El otro trabajo, por más que sean sparring, que los sparring te hacen de sparring, pero te corren. claro. Y a Darío le gusta que la animación del trabajo sea al palo, se te va la mierda también, se te va, se te va. Y después cerrá con el competitivo. Bien. Entonces, muchas veces, viste, ese cambio de tarea a veces hace que el volumen en ese día, como ya te dije, hemos hecho días de 6.000 metros al menos. Claro, sí, sí. Es alto, ¿eh? Un volumen muy importante. Un volumen muy importante. Mariano, a ver, con estos juegos competitivos que hacen finalizada la sesión en una semana, supongamos normal, fin de semana, que no tenés copa, no se te achica la semana ni nada. Mm. ¿Son de meter práctica al fútbol formal o toda la sesión está como estructurada por ahí en espacio más corto, más allá del día desde la parte condicional? ¿Hacen prácticas de fútbol formal? No, fútbol formal de toda la cancha, No. muy- una vez creo que hicimos fútbol formal de toda la cancha. El competitivo o lo hacemos de área a área o de área a la mitad, o sea, en la mitad de la cancha ponemos lo que sería la otra área y ahí vamos para atrás 18 metros, o sea, queda un tres cuartos Tres igual, cuartos de cancha. o de media cancha, pero fútbol formal, no, Bien. nunca hacemos fútbol formal. Lo que sí, bueno, muchas veces el tres cuartos lo achicamos de costado, ¿viste? Que no, porque Darío como que él le gusta que esté un poco más fina la cancha, que no sea todo el ancho, como para darle un poquito más de complejidad al juego y poder resolver un poquito más, el jugador pueda resolver un poquito más en situación más de reducido. Pero fútbol formal no hicimos, prácticamente nunca hacemos fútbol formal. Bien. Que no está mal hacer fútbol formal, porque para el día de duración, el fútbol formal es una buena práctica. Es más, si hacés de área a área, eso lo tenía yo tabulado con hacíamos más ritmo de área a área que de fútbol toda la cancha. Toda la cancha. Cuando hacíamos, Bueno, cuando hacíamos el día de duración tradicional que se hacía antes, área a área nos daba mejor metro minuto que el bueno, fútbol formal de toda la cancha. bien. Mariano, te hago de mi parte, ¿no? La última pregunta. Desde la función tuya, en este caso como profe, con todo esto que nos estás contando, ¿no? De lo que cambiaste, de lo que modificaste, a nivel de evaluación. Dato. Tomás algo, ya Sí, no tomás nada, solamente tu control es en tiempo real con datos de GPS. Haces algunas evaluaciones funcionales, algo de fuerza. Con esas evaluaciones haces tareas, las previas o las compensatorias en gimnasio, o trabajado con los kines. sí. Bueno, quizás por ahí algo de resistencia, por ahí ya no haces con yo 30-15 o sí, no sé. Pero tenés alguna batería Mira, de evaluación. nosotros acá en Huracán evaluamos solamente la parte de fuerza. O sea, Huracán contrató el Norbord,
evaluamos lo que es fuerza isométrica y excéntrica disquiotibiales para ver qué jugador tenía disbalances, grandes disbalances ahí en eso. Y los jugadores y los kinesiólogos hicieron todo un protocolo, viste, de precesión para lo que es el jugador que tiene ese desbalance muscular. Le dimos participación también a los kinesiólogos, porque cuando yo llegué a Huracán estaba el profe institucional que estaba ahí, él ya tenía una base de datos, entonces me dio como que tampoco yo me quise imponer y decirle, bueno, vamos a hacer, si ya los kinesiólogos habían hecho todo el protocolo, bueno, vamos a respetarlo. Entonces había un protocolo para jugadores que tenían desbalance en los isquiotibiales, para o lesión en isquiotibial, hacían ese protocolo. Un protocolo para jugadores que tenían que tuvieron lesión en tobillo, otro en rodilla. Entonces, es en la precesión, nosotros como obligatorio metemos dos sesiones sí o sí, que es la fuerza de prevención, que la hago con todos, y la fuerza potencia, que la hago con todos, y después en la precesión vienen a ser los jugadores que tienen algún índice o que tuvieron algún índice de lesión de esto que te digo yo y hacen su circuito. Y después, posesión, hacemos todo lo que tiene que ver con el tren superior superior. y también, que no es obligatorio, que es opcional, en la precesión, el jugador que quiere venir a hacer una activación, yo lo que le pongo es por ejemplo, en el día -2, hoy tenemos una activación de fuerza, ponele. Entonces, no lo pongo como obligatorio. El que quiere venir, que lo haga. Porque el que se siente bien, que lo haga. Entonces, armamos dos o tres o cuatro estaciones donde ponemos ejercicios pliométricos cortos, ¿no? Ejercicio de potencia, todo muy de fuerza-velocidad, como para hacer una activación y meterle un día más. Pero en la sesión de tensión la hacemos, esa sí, la que hacemos obligatoria, la hacemos todo. Y Eso ahí que, hago eso que dijiste recién, en el pre. en el pre, sí, Bien, en el pre. Acá, ¿qué pasa? Antiguamente el gimnasio de Huracán estaba a 80 metros del vestuario. No iba claro, nadie al gimnasio, claro. imagínate. Hoy tenemos un gimnasio nuevo, nuevo. ¿Vos lo viste el Sí, gimnasio? sí, sí, sí. No lo vi terminado, pero Bueno, casi. bueno, nuevo, Hermoso. al lado del vestuario, al lado de la cancha. Entonces hoy no hay una excusa para decir, no, no voy. Y te digo que no lo hacemos obligatorio y te vienen Claro, el 70% de los jugadores. total, totalmente. Y al posesión, contando la precesión y la posesión, porque la posesión, vienen chicos que saben que tienen que ponerle, no sé, bajar un poco de los pliegues y tienen que mejorar la masa muscular, entonces esos son los que vienen a hacer tren superior. Y lo hacen. No. La verdad, no, en ese sentido, nosotros como que le dimos un poquito más de decirle, bueno, preocupate un poco más vos. No, 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 no como maestra jardinera que lo tenemos que llevar nosotros, viste, al gimnasio. Tirarle la moneda de tu lado también. Bueno, preocupate un poquito y porque yo le muestro la evaluación. Mirá tu evaluación, como digo, más o menos. ¿Qué tenés que mejorar? Tenés que mejorar el tren superior. Y venía a hacer tren superior. Claro, Si no te cuesta nada. Son 5 ejercicios un día hace empuje, 5 ejercicios un día hace tracción, 5 ejercicios hace zona media y listo. Y se sí. terminó. Son 15 minutos, 20 ¿Entendés? minutos más. Son 20 minutos más. Claro, Y cuando se lo explicás, ahí los pibes lo piensan a entender. totalmente. Después, a mí me gustaría hacerlo obligatorio, que termine, como lo escuché al profe, que fue profe de Martín Nervo, que le comenté a Martín que había hablado con vos, el de Sí. México, ¿cómo es? Sí. Uh, Ah, Canay. que habló de metodología. Sí, sí, Bueno, sí. ellos lo hacen obligatorio cuando termina el entrenamiento, ¿me entendés? Yo no lo quiero poner como. Vos conocés cómo es el futbolista argentino. Terminaste una sesión de entrenamiento larga y voluminosa. Después, si vos lo ponés como obligatorio, bueno, ahora todo el mundo adentro del gimnasio es medio complicado. Entonces, yo lo hago opcional. ¿Estás cansado? Vení mañana, Total. pero vení. ¿Me entendés? O sea, hoy estás cansado porque el entrenamiento fue duro, hacelo mañana. Pero la gran mayoría, te digo, la gran mayoría viene. Y después, Y bueno.
te entrelazo esto que estás diciendo vos con ese tire afloje o estás cansado hoy, lo haces mañana, que lo mencionaste anteriormente cuando estabas hablando del tema de las tareas, sobre todo, creo que cuando hablaste del tema del regenerativo, la participación de nosotros, ¿no? Del entrenador, el cuerpo técnico, los asistentes. Si la tarea compensatoria es 2 semanas lo mismo, 3 de 10 y la primera semana te va al 70, la segunda semana te va al 40%, la tercera semana no te fue nadie, lo mismo que el No previo, te fue ¿no? nadie. La variabilidad y tratar de también hacer las tareas lo más rico, específico y motivante para que el tipo esté. Sí, 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 no, de acuerdo. Eso es, ya de por sí, el gimnasio, o sea, el gimnasio es motivante porque es nuevo. ¿Entendés? Entonces Claro, ya te motiva ir al gimnasio, porque si vos no tenés la estructura, es una cosa que ni no. hablar. Porque nosotros hemos trabajado en gimnasio donde no hay estructura y cuesta, ¿viste? Armás un gimnasio Cuesta, en ¿me un entendés? vestuario. Por eso. Pero acá tenés aire Claro, acondicionado, tenés todo, ¿me entendés? Entonces, ya de por sí el gimnasio es nuevo y es motivante. Entonces hay que como a disciplinarlo al jugador. Eso cuesta en Argentina, no es tan fácil, pero cuando lo entienden los jugadores van. Y te digo que después hay otros jugadores que te sirven de ejemplo y los siguen a eso, ¿me entendés? claro. Siguen a los que son referentes, bueno, y eso también un poco hacia el grupo, ¿viste? Pero bueno, no lo queremos hacer obligatorio como para descontracturarlo un poco el tema ese. No estaría mal de última hacerlo, pero bueno, el tema es que hoy, ahora, por ejemplo, mirá, nosotros ahora jugamos el miércoles 22. Arrancamos mañana la semana, tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. 7 días de entrenamiento tengo. Sí o sí voy a tener que meter una sesión de tren superior en el gimnasio Claro, como para alivianar la carga, porque no vamos a poder entrenar 7 días seguidos. totalmente. Es una locura. Y más Ahí, con un entrenador que el tipo que labura, yo lo tengo que exigente. frenar. Claro. O sea, ese día, esta semana vamos a tener que hacer un entrenamiento de tren superior en el gimnasio y algo técnico muy light, Ahí está, ahí como para está. cortar la semana. Ahí están muchas cosas, viste, de que de ese famoso día a día que contamos, bueno, nosotros estando delante de un plantel de fútbol profesional, donde está bien, me encantaría hacer un montón de cosas, pero hay momentos que se pueden y momentos que no se pueden, ¿No? dependiendo de semana larga, semana corta, venir de ganar, venir de perder, tenés que Sí, ganar sí. este fin de semana porque si no se pudre todo, tenés que ganar para entrar a tal copa, tenés que ganar para salir del fondo, entonces todo ese contexto también del día a día, las facilidades también que te brinda el club, las herramientas, los materiales que te brinda el club, eso en el día a día, ¿viste? O sea, sabe uno cómo manejarlo estando en el día a día, porque es lo que no te dicen los libros. No, 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 no. Nosotros, o sea, en Argentina como que nosotros vamos día a día, porque muchas veces todo lo que podemos planificar, todo, o sea, o sea, vos tenés en la cabeza craneado toda la semana. Por eso yo le armo el borrador teórico y más o menos yo hago como una orientación de la carga al entrenador. Este día vamos con este tipo de tareas, de este tipo de espacio, de esta carga, este día este tipo de espacio, esta carga. Pero después cuando nos sentamos en la mesa mañana, empieza el debate otra vez. Claro, ¿Entendés? Nosotros a las 7 de la mañana estamos ahí y bueno, la idea es esta, a ver, yo preparé esto, a ver qué te parece. O sea, yo trato de buscarle un poco, de buscar la dinámica de la carga de ese día que tenga que ver con tal variable como la fuerza, la resistencia o la velocidad, pero a veces, pero bueno, todos los días debatimos. claro, ¿Entendés? ¿Qué juego? Aparte otra cosa más también. Nosotros tenemos 20 y pico de jugadores, donde hay jugadores con mucho nombre que por ahí no intervienen y a veces tenés que tener cintura y si que lo claro, voy a dejar afuera para que corra, hay que involucrar, vamos a involucrarlo, vamos a cambiar, hagamos 2 juegos para que trabajen todo. claro, Esas cosas son un poco como el manejo que tiene o la conducción del entrenador, porque si vos te pones a decir, no, no, yo trabajo con estos 20 esto que corran, esto yo lo agarro, lo hago correr, pero
a veces quedan jugadores pesados afuera, ¿me entendés? Totalmente. Y eso en algún momento, viste, empieza a requebrajar, requebrajar, requebrajar. Entonces tratamos de buscarle la vuelta como para que todo el mundo se sienta atendido, que todo el mundo se sienta que entrenó. Y en Argentina pasa un poco eso, viste, de estar encima de todo para que, bueno, salvo el día que haces, si voy a hacer un táctico con el equipo titular y un táctico con el equipo con el alternativo, y ahí sí, por ahí te queda gente afuera. Pero bueno, pero la idea es tratar siempre de involucrarlo a todo. Acá tenés que prestar atención a un montón de cosas, A un a un montón de montón cosas. de cosas. Ni hablo, ni hablo. Totalmente. Mariano, Pero bueno. redes sociales, ¿cómo venís? ¿Querés compartirlas? ¿Por ahí algún profe después para consultarte algo? Sí, sí, yo no tengo problema. Yo estoy abierto a todo. No tuve nada para mostrar porque la verdad que tengo todo, o sea, todo el material de lo que es los Bajo 10 videos, llaves. todo Tenés eso. todo el material bajo 10 llaves. No lo querés No, mostrar. está todo en crudo, digamos. Hay que editarlo. Y me tendría que armar una semana de este tipo de metodología para ver, para mostrarla, nada. Esto que hablamos recién, para mostrarlo, ¿me entendés? Para mostrarlo Te qué comprometo, se hace hoy. te comprometo la próxima, ya con las imágenes y los videos. La próxima lo hacemos con las imágenes. Dale, Mariano. Bueno, nada, agradecerte, Mariano, en serio el tiempo. Me encantó la apertura que tuviste, los dos contrapuntos, si se quiere. Ni uno mejor que el otro, simplemente distintos. Todos Nada. hemos aprendido de distintos entrenadores, con cierta Sí. metodología, más, con mayor intensidad, menor intensidad, con pelota, sin pelota, sin gimnasio, con gimnasio. Hemos aprendido mucho de eso. Así que nada, buenísimo, muy rico la charla, la participación, y agradecerte en serio el tiempo, Mario. Bueno, Pablito, dale, no, el agradecido soy yo porque la verdad está bueno contar un poco, nada, la experiencia, ¿no? La experiencia, tengo la suerte, la verdad tuve la suerte de poder estar en un club donde me tocó, me tocó hacer un buen proceso, no pude coronar, la verdad salir campeón hubiese sido tocar el cielo con las manos, no es fácil el fútbol argentino. Pero bueno, el proceso fue lindo y te conté un poco esta metodología que fue la que llevamos a cabo. Así que yo le agradecido de poder compartirla con vos y con todos los chicos. Y te pregunto lo último que te lo tendría que haber preguntado al inicio, porque uno de los objetivos de este espacio es la participación y las experiencias que han vivido los profes. ¿Cuántos años llevas del fútbol? Y arranqué en el 92, en el 90, no, pará, en el 93 en Riestra con las inferiores. Y de ahí lo conocí, bueno, a Leo yo lo conocía lo conocía pues yo hice la inferior en San Lorenzo, pues al que conocía era Fabián García, él me lo presenta. Y ahí en el 94 arranqué con Leo, ponele del 93 ahí hasta ahora. Bueno, tenés un par de años en esto. Entonces, palabras más que autorizadas. Mariano, nada, te agradezco en serio. Va a ser muy enriquecedor para todos los profes o toda la gente que esté escuchando del fútbol. Saludo grande para todos. Nos estamos viendo en el próximo encuentro.